Quiere ocupar las promesas que Dios tiene para tu vida antes de que sucedan, para impedir que se cumplan. Podría ser una fortaleza de pecado, podría ser un ídolo, podría ser un hábito, podría ser una atadura, podría ser un desánimo, podría ser un temor, podría ser una herida, podría ser algo del pasado, podría ser una amargura, sea lo que sea, esa es la cúpula de la roca en tu llamado. Deuteronomio 12, versículo 11. Sucederá que el lugar en el cual el Señor tu Dios escogerá para que su nombre habite, allí llevarán todo lo que yo les ordeno, sus holocaustos, sacrificios, diezmos y las ofrendas de sus manos y todas sus ofrendas votivas escogidas que prometerán al Señor. Sucederá que el lugar en el cual el Señor tu Dios escogerá para que su nombre habite. ¿Qué es eso? Jerusalén. Jerusalén es el lugar que Dios escogió para que su nombre habitara. Es el punto central de los propósitos de Dios en la tierra. Y por eso, también se convertirá en el punto central del enemigo. Porque el enemigo busca detener y destruir la voluntad de Dios y el nombre de Dios y reemplazarlo con su propio nombre y su propia voluntad. El monte del templo mide 1.600 pies en el lado oeste. El muro occidental, 1.500 pies en el lado este que da al monte de los olivos. Así que el monte del templo, ¿qué significa eso? Es el centro del mundo. También es el centro de la profecía de los últimos tiempos. Isaías 2 dice, sucederá en aquel día, en los últimos días, que el monte de la casa del Señor será establecido como la cumbre de los montes y será elevado sobre los lugares altos, las colinas, y todas las naciones correrán a él. Y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. En los últimos días, el monte de la casa del Señor, la montaña, monte, casa, templo, el monte del templo, la casa del Señor, y las naciones dirán, vengan, subamos al monte del Señor, el monte sobre la montaña, a la casa del Dios de Jacob, templo, monte del templo. El Mesías reinará desde el monte del templo. No desde un palacio exterior como hacían los reyes. Él es Dios. Ese es su trono. Y hay más. Ahora, el libro de Apocalipsis, solo voy a leerles esto porque hemos estado en Apocalipsis. Entonces, se me dio Apocalipsis, creo que 11, una vara de medir como un báculo. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Deja fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas porque ha sido entregado a las naciones. Pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, 3 años y medio. A Juan se le dice que mida el templo de Dios, el altar y a los adoradores. Eso significa que para medir eso el templo debe estar allí. El templo está allí, el altar estará allí y la gente estará adorando, que será el pueblo judío. Si el templo está en Jerusalén, eso significa de inmediato que el pueblo judío tiene que estar en Israel y Jerusalén, y tienen que poder construir el templo. Así que el templo será reconstruido y estará en el monte del templo. Es correcto, clave para la profecía del fin de los tiempos. De hecho, es el único lugar que se mide así, excepto la Nueva Jerusalén. Mateo 24:15. Mateo, hemos tocado ese tema. Las palabras de Mateo, él las registró del Mesías, hablando de las señales de su venida. Él dice esto. Por tanto, cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando veas la abominación desoladora en el lugar santo. Solo hay un sitio que puede ser identificado en la Biblia con solo decir el lugar santo. Ese tiene que ser el templo. Ahora, por cierto, hay dos palabras principales para templo en el Nuevo Testamento. Una habla del templo propiamente dicho, el edificio, el templo. Lugar santo, lugar santísimo. La otra habla de todo el atrio, de todo el monte del templo, básicamente. Habla de ambos. Y entonces dice que habrá una abominación que se establecerá en el monte del templo, así que tiene que haber un templo. Así como estuvo en el monte del templo en los días de Hanukkah, cuando ocurrió la primera abominación, cuando el rey Antíoco levantó un ídolo, profanó el templo. Allí habrá un ídolo. Puede que sea esa imagen de la que se habla en Apocalipsis que se levanta allí. Y va a estar en el monte del templo, la abominación en el monte del templo. Y luego otro, Pablo, segunda de Tesalonicenses 2 sobre el fin de los tiempos.
Nadie debe engañarte de ninguna manera. Porque no vendrá aquel día, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo vendrá al monte del templo y lo profanará. Se declarará a sí mismo Dios en el trono de Dios. Supongo que el lugar santísimo. Así que el templo es el centro, la zona cero de la profecía del fin de los tiempos. Si es el sitio central de los propósitos de Dios, entonces será el sitio central de la batalla del enemigo y su obsesión por él. Hará todo lo que esté a su alcance para impedir que los propósitos de Dios se cumplan en ese monte. Buscará tomar el control de él. Hay una escritura en Ezequiel, es interesante, donde está escrito, el enemigo dice, tengo tus lugares altos, tengo sus montañas, tengo las alturas antiguas. Así que el enemigo quiere reclamar el monte de Dios. En el año 70 después de Cristo, los romanos entraron y destruyeron el templo. Y más tarde, prohibieron a cualquier persona judía poner un pie en Jerusalén. Mientras buscaban hacer de Jerusalén una ciudad pagana dedicada a Júpiter o a Zeus, y el monte del templo como clave en eso. El Mesías regresará a Jerusalén. Reinará desde ese monte. Y así tenía que suceder que Dios trajera de vuelta al pueblo judío a Jerusalén. Lo hizo en junio de 1967 en la Guerra de los 6 días. Pero el enemigo aún reclamaba el dominio sobre el monte. Verán, sucedió. Porque cuando Israel ganó el monte del templo, su héroe militar, Moshe Dayan, el hombre que tenía el parche, temiendo que hubiera un levantamiento en el mundo árabe, el mundo musulmán, decidió dejar el monte del templo en manos de las autoridades musulmanas. Y así es hasta el día de hoy. Ahora Israel todavía tiene el control final, pero los soldados se quedan afuera. Si algo sucede, pueden entrar. Pero está entregado a las manos de las autoridades musulmanas. Pero el asunto del monte del templo es un asunto serio. Está conectado con el trono de Dios. Y así saben que el enemigo va a luchar por él y a buscar el dominio total. Saben, él dice en los profetas hebreos, recuerden donde dice, me exaltaré por encima del Altísimo. Dice, me sentaré, escuchen, en el lugar de Dios y en el monte de la asamblea. Así que la cúpula de la roca está allí, la mezquita de Al-Aqsa está allí. Y así el monte del templo se ha convertido en la propiedad inmobiliaria más explosiva del planeta Tierra. El terreno más disputado, centímetro a centímetro. El espacio central en la guerra del enemigo contra Dios y su propósito en la tierra. Y por eso la UN siempre está involucrada. Se involucra. Algo pasa en el monte del templo. La UN está ahí mismo. En esa guerra en Apocalipsis 12, el enemigo es llamado, como saben, el dragón. El dragón es una criatura territorial. Nunca cede terreno sin luchar. Para que la tierra de Israel volviera al pueblo judío, hizo falta una guerra. Número 1, hizo falta la Primera Guerra Mundial para que los turcos salieran. Para que la tierra se convirtiera en la nación de Israel, hizo falta la guerra de independencia, cuando 5 ejércitos de 5 naciones vecinas entraron para destruir a Israel el día de su nacimiento. Para que Jerusalén fuera devuelta al pueblo judío, hizo falta la guerra de los 6 días, y ahora el foco está en el monte. Será restaurado. Será restaurado. Pero lo más probable es que haya algún evento gigantesco. Cada evento ha sido gigantesco. Y este es el más grande. Y así, el más mínimo movimiento con respecto al monte del templo puede encender una tormenta de fuego, incluso una guerra mundial. Una de las intifadas, el levantamiento, fue iniciada por el monte del templo. Ya ha pasado antes. Pero la razón es espiritual, porque es el dragón reclamando ese monte, guerreando contra el Cordero. Miren, incluso antes de que Dios dijera que pondría su nombre en ese lugar, Jerusalén, fue escrito por Moisés. Es realmente la primera mención de Jerusalén después de, digamos, Melquisedec. Pero donde Dios realmente está llevando a alguien a Jerusalén. Donde Dios lleva a Abraham al lugar en la tierra de Moria, a una montaña. Bueno, el monte Moria es Jerusalén, es el monte del templo. Y luego al final Moisés escribe, en ese lugar será provisto, ¿qué? El Cordero. El Cordero.
Y de hecho, el Calvario está sin duda en el monte Moria también, la misma montaña. El dragón guerrea contra el cordero, y el monte del templo le pertenece al cordero. Ahí es donde estaban todos los corderos. Si algo amenaza el dominio del enemigo, se desatará el infierno. Si hubiera cualquier movimiento, cualquier indicio, cualquier posibilidad de que el pueblo judío subiera allí y observara uno de los tiempos señalados de Dios, el enemigo se va a volver loco. Y debido a lo que sucedió en el monte del templo, Hamás emitió una advertencia a Israel diciendo que estaba jugando con fuego. 6 meses después, el fuego llegaría el 7 de octubre. El mundo no tenía idea de que detrás del 7 de octubre, la invasión de Israel, estaba en realidad el monte del templo. No era Gaza, no era nada, era el monte del templo. Una batalla, el monte del templo, que es el centro de la batalla del enemigo contra Dios, se conectará con el anticristo y el libro de Apocalipsis. La profecía estaba en realidad detrás de lo que sucedió el 7 de octubre. Justo después de la invasión del 7 de octubre, el líder de Hamás, Ismael Haniyeh, dio un discurso en el que le dijo al mundo por qué los masacraron. Fue, dijo él, una respuesta a lo que sucedió en el monte del templo. Él mismo lo dijo. Afirmó que Israel había sembrado, cito, corrupción en la sagrada mezquita de Al-Aqsa, el monte del templo, en Al-Quds, Jerusalén. Les dijimos, no jueguen con fuego. Invadieron la mezquita de Al-Aqsa. Dijo, cuando la mezquita de Al-Aqsa se encuentra en peligro, que este gobierno israelí se está preparando para imponer su soberanía y autoridad sobre la bendita mezquita de Al-Aqsa. Como ven, el enemigo está detrás de todo esto. Ahora la Biblia habla del sacrificio de la novilla roja. Y eso es que las cenizas de la novilla roja se usaban en la purificación del templo. Los estudiosos de la profecía bíblica buscaban el día en que se pudiera encontrar de nuevo una novilla roja, porque son extremadamente raras de encontrar, como parte de la restauración, la reconstrucción del templo. Bueno, sucedió no hace mucho que encontraron una novilla roja. Fue en Texas. Y no una, encontraron 5. 2 de las personas que cuidaban la novilla roja venían de Beth Israel. No lo planeamos, pero descubrimos que sí. Las novillas rojas fueron transportadas de Texas a Israel. Ahora escuchen las palabras del portavoz del ala militar de Hamás después del 7 de octubre, Abu Obaida. Dijo que el 7 de octubre todo comenzó con el monte del templo. Pero dijo esto, escuchen. Dijo que comenzó con, cito, la traída de vacas rojas, como una aplicación de un detestable mito religioso. En realidad está hablando de las novillas rojas. Dijo que fue por las novillas rojas que invadimos Israel. No tiene sentido. ¿Quién se sentiría amenazado por vacas rojas? El enemigo sí, porque sabe lo que significa. Se trata del templo. Lo que pasó el 7 de octubre fue una operación de Hamás y le dieron un nombre en clave. La llamaron Amalishat Tufan Al-Aqsa. Operación Inundación de Al-Aqsa. En otras palabras, fue una respuesta. Al-Aqsa es el monte del templo. Todo se trata del monte del templo. Todo el 7 de octubre fue el monte del templo. Ahora, esta conexión se remonta a miles de años. Las fiestas sagradas de Israel tenían que celebrarse en el monte del templo, pero incluso el rumor de que cualquier fiesta sagrada se celebrara en el monte del templo causó el levantamiento, la explosión del 7 de octubre. Y la fiesta sagrada era de nuevo la Pascua. Cuando el portavoz de Hamás le dijo al mundo por qué hicieron lo que hicieron, en realidad habló de las fiestas sagradas bíblicas. Escuchen cómo las llamó. Dijo, cito, durante sus siniestros festivales religiosos. Invadieron la mezquita de Al-Aqsa. La profanaron y la mancillaron. Piensen en eso. Está todo al revés. Número 1, no es de ellos, es la tierra santa de Israel que Dios le dio. En segundo lugar, sus siniestros. Está hablando de la Pascua y las otras fiestas sagradas que Dios dio. ¿Quién llamaría siniestros a las fiestas sagradas de Israel? El diablo lo haría. El diablo, para él, lo bueno es malo, lo malo es bueno, y las fiestas sagradas son siniestras. Y noten lo que también dijo. Dijo que al querer celebrar las fiestas sagradas de Israel que Dios dio para ser celebradas en ese monte, lo profanaron, lo mancillaron como si fuera la abominación desoladora.
¿Quién llamaría a las fiestas sagradas de Dios una profanación que mancilla el lugar santo de Dios? El diablo lo haría, que lo tuerce todo. Noten, el diablo es el profanador. El diablo es el que profana y va a hacerlo en el monte del templo. Casi ha revelado sus cartas. Casi está diciendo lo que va a pasar porque va a profanar el monte del templo en los últimos días en el libro de Apocalipsis. Pero ahora acusa a Israel de profanar su propio monte por hacer algo sagrado o por querer hacerlo. Y por eso atacó el 7 de octubre. El enemigo se vengó. Dijo, me amenazas con tu día santo, yo atacaré en tu día santo. Y hay algo más. Hablando de la zona cero. Todos recordamos el 11 de septiembre, nuestra propia zona cero, y la calamidad que golpeó a Estados Unidos, destruyó las Torres Gemelas, el World Trade Center en Nueva York, atacó el Pentágono en Washington. Unos 3,000 estadounidenses perdieron la vida. Ahora, algo que probablemente nunca escucharían, y de lo que el mundo, en su mayoría, no tiene idea. Pero detrás de la calamidad del 9/11 que todos recordamos estaba el monte del templo. La caída de las Torres Gemelas fue el monte del templo. El ataque al Pentágono fue el monte del Señor. Cuando Osama Bin Laden escribió su carta a Estados Unidos, al igual que Hamás dio su declaración, cuando Osama Bin Laden escribió su carta a Estados Unidos, dando las razones para orquestar esa calamidad del 9/11, la principal de ellas era el asunto de Israel y Palestina. Estaba castigando a Estados Unidos por apoyar a Israel. Escribió, cito, con su ayuda y bajo su protección, los israelíes están planeando destruir la mezquita de Al-Aqsa. Nadie estaba planeando destruir eso. ¿Qué nos dice todo esto? Dios es real, el diablo es real, la palabra de Dios es verdad. Hay una guerra. Revela que detrás de los eventos que están ocurriendo en el mundo, en lo natural, eventos importantes, masivos, hasta el día de hoy, la caída de Siria, Irán, lo que sea que pase ahora, yace todo otro reino, un reino sobrenatural. De poderes y principados y gobernantes, como dice la Biblia. Y también nos dice que estamos avanzando en alineación con la profecía del fin de los tiempos. Es como un reflector en un escenario. Imaginen, al principio es así. Esa es la tierra de Israel. Pero luego tiene que enfocarse más. Luego se convierte en Jerusalén. 1948. Ahora tienes 1967. Pero luego el reflector tiene que volverse aún más nítido. Y ahora va a ser el monte del templo. Porque es hacia donde todo se dirige. Así que ahora eso es exactamente lo que esperaríamos. Lo que está pasando es que el monte del templo se está convirtiendo cada vez más en el foco. Cuando Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital eterna de Israel, eso fue un paso adelante en la progresión hacia la construcción del templo. Porque cuando la capital es reconocida, eso es lo último. Verán, los propósitos de Dios se cumplirán. No sabemos cómo, podemos tener ideas, pero, saben, de nuevo, he compartido esto. Saben, cuando la gente veía la profecía bíblica y decía que el pueblo judío regresaría a Jerusalén, en realidad, de vuelta a Israel, decían, es imposible. Si es musulmán, no van a dejar que suceda. Era imposible, pero Dios hizo lo imposible. Luego, dice que tienen que estar en Jerusalén. Bueno, no, eso no va a pasar, es Jordania. Nunca van a cederlo. No, Jordania nunca iba a cederlo, pero Jordania se involucró en la guerra de los 6 días. Y lo que era imposible ahora, se hizo realidad. Bueno, ahora la gente dice, ¿cómo puede suceder en el monte del templo? Está la mezquita de Al-Aqsa, está el domo de la roca. No sé exactamente cómo. Podría tener ideas, pero no lo sé. Pero Dios lo va a hacer, así como hizo el resto. Los propósitos de Dios avanzan. Verán, los propósitos de Dios se van a cumplir. Y el hecho de que se haya desatado todo el caos sobre ese monte, te está diciendo algo. Es como si el diablo delatara que algo se está acercando. Así que le está entrando más pánico. El monte del templo revela para tu vida la estrategia del enemigo. No solo con respecto a los propósitos de Dios en el mundo para Jerusalén y el mundo, sino los propósitos de Dios para tu vida. El templo es el centro de los propósitos de Dios en la tierra. Representa el centro de los propósitos de Dios también en tu vida. El centro de los propósitos de Dios para tu vida, su perfecta voluntad para tu vida. Su santa voluntad, su tierra santa para tu vida, un lugar de la gloria de Dios. Y el enemigo buscará impedir que esos propósitos sucedan en tu monte del templo. Busca adelantarse a ellos tal como lo hizo. Construyó ese domo de la roca allí. Buscará construir algo. Pondrá un obstáculo antes de que se cumplan.
Pondrá sustitutos. Intentará meter sustitutos en tu vida. Intentará poner obstáculos para detenerlos. Lo que sea necesario para desanimarte, para que aceptes que nunca vas a tener eso. Quiere ocupar las promesas que Dios tiene para tu vida antes de que sucedan, para evitar que sucedan. Podría ser una fortaleza de pecado. Podría ser un ídolo. Podría ser un hábito. Podría ser una atadura. Podría ser un desánimo. Podría ser un miedo. Podría ser una herida. Podría ser algo del pasado. Podría ser una amargura. Lo que sea. Ese es el domo de la roca en tu llamado. Esa es su mezquita de Al-Aqsa en tu vida. Y así como ese domo de la roca en realidad testifica lo que Dios va a hacer, por eso lo puso allí. Por eso el enemigo hizo eso. De lo contrario, el enemigo no se esforzaría tanto. Así que lo que el enemigo ha estado tratando de hacer en tu vida contra ti, en realidad testifica lo que Dios quiere hacer por ti. De hecho, los mismos ataques en tu vida, las mismas cosas que ataca, son una pista. Revela que Dios quiere hacer algo en tu vida. Y Dios quiere usar lo mismo que el enemigo está atacando. Porque el ataque del enemigo te muestra dónde está. Te da el tiempo, el lugar. Y así los ataques en tu vida, al igual que el monte del templo, te están diciendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. No te desanimes, anímate. Porque el enemigo no desperdicia su munición. Los ataques del enemigo y sus obstáculos y sus domos de la roca en tu vida son señales de que Dios tiene algo muy grande por delante. Cuando te atacan, tú sigue adelante. Te está diciendo que si es un gran ataque, te está diciendo cuán grandes son los propósitos de Dios para tu vida. El enemigo no puede detenerte si no te detienes. Y algo más sobre eso. El templo de Dios. Aquí están los propósitos de Dios, todo eso, en el monte del templo. ¿Qué es? Es una casa de adoración y alabanza y oración y ofrendas a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? El enemigo quiere hacer todo para impedirte orar a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, darle a Dios y ofrendarle a Dios. Usará todo para impedirlo. Y también te dice que el cumplimiento de los propósitos de Dios, si el monte del templo es un lugar para eso, el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida y tu llamado está ligado a tu oración y comunión con Dios, y a tu alabanza y adoración a Dios, y a tu ofrenda a Dios. Significa que cuanto más entras en la presencia de Dios, más entras en alabanza y adoración a Dios, más tendrá el enemigo que irse de esa tierra. Tendrá que huir ante los propósitos de Dios en tu vida, tendrá que desalojar. Cuanto más hagas eso, más se hará realidad. Más tendrá que soltar porque no soporta la alabanza. Recuerden, compartí a principios de año que la alabanza es un arma y dejará de estorbarte. Cuanto más hagas eso, más se quitarán los obstáculos. No esperes a que quiten los obstáculos para empezar a alabar a Dios. Alaba a Dios cuando todavía están ahí y serán quitados. Adéntrate en eso más y más este año. En cuanto al monte del templo, a pesar de los obstáculos que hay sobre él, a pesar de todos los obstáculos que lo rodean en el mundo, de alguna manera el templo será reconstruido. O Israel, o Dios quitará los obstáculos para reconstruir el templo. Cuando Israel intentó construir el templo, al regresar por primera vez a la tierra después del exilio, en los días de Zorobabel, había obstáculos gigantescos, tal como los hay ahora, para impedir que lo hicieran. Eso es porque te está diciendo algo. Y el pueblo se desanimó y se rindió. Pero entonces Dios llamó al profeta Zacarías y le dijo a Zorobabel y a Israel, dijo sobre todos los obstáculos en tu vida y todo lo que impide a Dios. Él dice, ¿qué eres tú, oh gran monte, que está deteniendo todo esto? Delante de Zorobabel serás allanado, te convertirás en una llanura. Y Zorobabel completará el templo. Se hará, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Zorobabel entonces se levantó y completó el llamado de Dios en su vida y en ese monte. Y Dios te dice eso a ti. En el poder de Dios, puede que te hayas detenido, puede que te hayas parado, puede que haya algo a lo que no has ido, has aceptado que algo no va a ser todavía. Es la voluntad de Dios y el llamado de Dios, lo que es esta victoria. Y Dios dice, ¿cuál es ese gran monte que te estorba, que el enemigo ha usado en tu vida, que intenta usar ahora para detener tu llamado y el cumplimiento? ¿Qué es? Ante ti esa montaña se volverá plana. Se convertirá en una llanura. Y completarás el llamado que Él te ha dado. Pero cuando lo completes, lo completarás no por fuerza, no por poder, sino por el Espíritu de Dios, dice el Señor.